Ayer nosotros nos reunimos en nuestro negocio, en Café Cibreo, para la primera sesión de intercesión. Hubo un momento en que se sintió la presencia de Dios y hubo un gruñido, se escuchó un gruñido. Y después se escucharon pasos en el techo. Tum, tum, tum. Yo sé que hubo un principado asignado, porque hoy, de milagro de Dios, mi negocio está lleno. Había estado sufriendo más de un mes, mes y medio, 2 meses de escasez. Y yo decía, Padre, ¿por qué me está pasando esto si yo estoy haciendo tu obra? Ahora el Señor me ha enseñado a mí a no ver a los demás, a no ver al prójimo y decir, pero ¿por qué a él sí y a mí no? No, lo que sea tu voluntad, Padre. No dejaré de hacer la obra. Y sí he pasado por necesidades, hermano, pero no se ha dejado de hacer la obra. Puse la obra primero. Y después oramos ayer por muchas familias, oramos por necesidades, oramos por almas, oramos por el país, oramos por esta nación, que Dios se apiade. No hay forma de que yo pueda pedir por la paz. No puedo yo venir y decirle al Padre, Padre, trae paz, porque no va a haber paz. Conforme a la voluntad de Dios, si nosotros pedimos en el nombre de Jesús y creemos, todo lo que pedimos será hecho. Pero el requisito es que sea conforme a la voluntad de Dios. Nadie puede pedirle al Dios, Padre, detén tu mano, no traigas el fin ya, espérate, no pueden. El día ya se fijó, la hora ya está puesta. No nos ha sido revelada, eso sí. Pero sí podemos orar por los hermanos y sí podemos orar por las familias. Y el Señor se manifiesta con poder cuando su pueblo se reúne para clamar a Él. Puestos de acuerdo, 2 o más se ponen de acuerdo, yo cumpliré, dice Jesús, para la honra de mi nombre. Todo lo que pidan al Padre en mi nombre, el Padre lo hará para la gloria de mi nombre. Ustedes tienen que aprender a confiar. Las batallas se ganan en la oración. No se puede ganar la batalla en la carne, se gana en la oración. Ustedes oran y les voy a dar el más perfecto ejemplo que todos los días lo practico. Dice Jesús, pero este género no sale sino con ayuno y oración. Tristemente, yo puedo diferenciar quién sabe pelear en el espíritu y quién no. Cuando una persona me pregunta a mí que por qué yo puedo echar fuera demonios y por qué tengo tanta autoridad, ¿verdad, hermano, que usted vive en ayuno y en oración? Yo me quedo callado porque no quiero darle a él el bocho, por decirlo así. Porque hoy en día si tú corriges al hermano, de inmediato se ofende. Pero yo te voy a explicar a ti el secreto. El ayuno es para el que está poseído y oprimido. Porque el demonio come de lo que ustedes comen. Habita en ustedes. El demonio necesita un cuerpo, ¿para qué? ¿Para qué? Para comer. Para disfrutar. Dice, el espíritu cuando sale, anda errante buscando un lugar donde habitar. Cuando no lo encuentra, vuelve. Ustedes cuando beben, ustedes cuando fuman, ustedes cuando comen y son glotones, están alimentando demonios. Y los demonios de gratis son unos mantenidos dentro de ustedes. Quiere matarte, se alimenta de tu alma y tú lo alimentas a él mientras él quiere matarte. Tienes a un enemigo en tu morada, en tu templo. Entonces el ayuno ayuda. Una tras otra batalla. El que quiera verlo con sus propios ojos, haga cita conmigo mañana a mi casa. Tengo un montón de videos. Y no los subo a YouTube y no los subo al internet para que no anden diciendo que yo soy un fanfarrón, que me ando publicitando. No voy a caminar en la carne. Pero si alguien en el espíritu quiere ser edificado y quiere ver para creer, porque esa es tristemente la realidad. La gente quiere ver para creer. Muy bien, vete a mi casa, te pongo la computadora enfrente y escucha con tu propia boca. Como yo le digo a un demonio, dime lo que quiero saber y te doy de comer. Después de 4 días de ayuno. Y el demonio empieza a confesar. Y empiezo a decirle, ¿qué quieres? Pollo, pescado, sopa. Y el muy orgulloso me dice, yo no vine por comida. Porque ellos saben muy bien que se alimentan de ti. Entonces el ayuno es para el oprimido, para que el demonio se debilite y salga y no pueda agarrarse. Y la oración para mí,
para pedirle al Padre: Padre, te pido en el nombre de Jesús que liberes a mi hermana, libera a mi hermano, dame la autoridad que necesito, Señor Jesús, a ti que te fue dada toda potestad, toda autoridad, sea principado, potestad, sea trono, sea reino, sea dominio, sea ángel caído, sea legión, sea demonio, sea príncipe, sea rey, sea gobernador, sea noble, sea lo que sea, todo espíritu contrario a ti salga fuera. Cuando yo le diga que salga en el nombre de Jesús, no se resista. Y el Señor escucha mi oración. Infunde terror y temblor sobre cada enemigo tuyo, Señor. Cuando me vean venir, pon terror de ti, Señor, el terror del Señor. Que se dispersen en 7 direcciones y no se sostengan, sino que caigan. Y el Señor escucha mi oración. Porque yo puedo hacer lo que hago porque tengo fe. Y porque creo en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Todo lo que ato en la tierra es atado en el cielo. Y estoy hablando del cielo en el sentido del reino espiritual, no allá arriba en el trono de Dios. Cuando Jesús dice: todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, está refiriéndose al reino espiritual. Y tú tienes que tener la suficiente fe para entenderlo. Nosotros tenemos una gran responsabilidad. Cada uno de nosotros, como hombres y mujeres de Dios que nos profesamos ser, tenemos la carga del mundo sobre nuestros hombros. Vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la sal del mundo. Pero nosotros no queremos tomar nuestro lugar en el trono que nos corresponde. Sí, hermanos, somos reyes y sacerdotes. El trono de Jesús es el más alto. Nosotros reinaremos en pequeñitos tronos. Todavía no sé cómo funcionará eso, si serán ciudades, si serán naciones, si serán mundos, no sé. Él nos enseñará cuando lleguemos ahí. Ahora me corresponde a mí obedecer, ser sujeto a Él, para que cuando yo, siendo fiel en lo poco, me haga fiel en lo mucho, obediente a Él. Jesucristo es mi Señor y yo doy testimonio hoy de que Jesucristo es mi Señor. Orando ayer, me paré y le dije al hombre fuerte que tenía atadas mis finanzas: en el nombre de Jesús te ato y te ordeno que te vayas. Derribo esta montaña de deuda. Le digo que se tire al mar ahora mismo. Y escuchamos que le hizo un gruñido. Y los pasos, tum, 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 tum. Y hoy mi negocio está lleno. Porque yo sé la autoridad que tengo. Y yo sé que Dios permite ciertas pruebas para ver si yo me paro firme, para ver si yo estoy listo para pelear la batalla. Él no va a hacer todo el trabajo para mí. Ese es el problema. Hoy te enseñan que Cristo ya lo hizo todo en la cruz. ¿Y por qué bajó al infierno 3 días y 3 noches entonces? Hay una obra que terminar. Y por eso dice: Él reinará hasta que todos sus enemigos sean puestos bajo sus pies. ¿Qué quiere decir eso? Que todavía no termina la obra. La autoridad y la victoria se ganó en la cruz. Ya Cristo sentenció a Satanás, ya le arrebató las llaves de la muerte y el Hades. Nosotros tenemos exactamente la misma autoridad de Él, porque todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús somos revestidos en Cristo Jesús. Y nosotros tenemos exactamente la misma autoridad. Pero hoy en día las iglesias quieren quitarte a ti esa autoridad y te quieren convencer que tú no eres nadie todavía. ¿Y por qué Jesús dijo: cosas más grandes que las que yo hice harán si creen? Yo todavía no he visto un hombre que haga cosas más grandes que las que Jesús ha hecho. Y yo te voy a decir algo: puede que ese hombre seas tú, puede que ese hombre sea yo. En los últimos días hay un versículo interesante en Jeremías que dice: ¿qué es lo que viene a la atalaya? Viene la noche, pero también viene el día. ¿Sabe lo que significa eso? Viene toda la gloria de Dios, pero también viene toda la furia del diablo. Porque el diablo sabe que tiene poco tiempo y ha caído a la tierra y viene con furia a pelear por las almas que él quiere llevarse. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Vamos a decirle: el Señor te reprenda, diablo. Yo no. Yo me paro en la brecha por mi país. Y yo me paro en la brecha por mis hermanos. Y yo le digo: Padre, ponlo en mi carga, Señor. Ponme a mí esta carga. Yo me paro por mis hermanos. Porque yo ya me siento lo suficientemente lleno de fe para entender que si el mismo diablo, Satanás, se para frente a mí, yo no me le voy a acobardar.
yo le voy a decir, vengo en el nombre de Jesús contra ti. Así como David enfrentó a Goliat. ¿Sabe qué es lo que Dios quiere? David quiere hombres y mujeres con valor dispuestos a enfrentar al enemigo, no a enfrentarnos unos a otros, porque tristemente hoy en día el cristiano está más ocupado persiguiendo a su hermano y confrontando a su hermano que confrontando al diablo, porque son carnales. Creen que el diablo es tu hermano. Tu hermano es tu hermano, y si tú estás en un ejército peleando contra otro ejército, ¿qué vas a hacer? Tienes en la mira al enemigo. Y tienes que decidir si jalas el gatillo y lo matas o si lo conviertes a tu bando y él viene y se une a tu ejército. ¿Cuál es lo más noble? Traerlo a tu ejército, ¿no? Convencerlo que se una a tu lado, porque así incrementarás tus números y debilitarás el número de tu enemigo. Eso es lo que Jesús nos ha mandado a hacer. Ama a tu enemigo. No pagues mal con mal, sino vence el mal por el bien. Porque nosotros, aunque nos persigan, una misión tenemos: ver con los ojos espirituales. No todo es lo que parece. Un hermano, aunque es de carne y hueso, él no es tu enemigo. Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades. Tú tienes que saber diferenciar. Eso sí, una advertencia te doy. La palabra dice que seas manso como la paloma, pero astuto como la serpiente. Y eso significa que tú reconozcas una cosa: que todo aquel que no sirve a Cristo contigo es tu enemigo. Entonces no confíes en él. Estate siempre a la alerta, pero no significa que debes odiarlo. Al contrario, la semilla que nunca falla y que siempre da fruto es la semilla del amor. Si alguien te quita algo, dice la palabra, dale también la túnica. El que te obliga a cargarle la milla, la carga, cárgasela una extra. Y hoy en día, como cristianos que somos, se nos olvida leer lo que Jesús enseñó. Hoy en día juzgamos al adventista, juzgamos al testigo de Jehová, juzgamos al católico, juzgamos al mormón. Y tú tienes una herramienta. Tienes que entender que la misericordia de Dios te manda a traerlos a la verdad. No que yo sea la verdad, Cristo es la verdad. Solo hay una verdad. Y no existen las denominaciones para Dios. No existen. Tampoco existen las nacionalidades. No existe si es hombre o mujer, judío o griego, nicaragüense, hondureño. Todos somos iguales delante de Dios. Dios no hace acepción de personas. Así que más vale que tú no lo hagas. Porque tristemente el problema hoy en día con mis hermanos es que venga el pobre de menos. Y tú haces acepción de personas cuando ves al pobre de menos, cuando ellos son los que heredarán el reino de los cielos. Los grandes del próximo siglo son los pobres. Así que quieres quedar bien con alguien, queda bien con ellos. Yo sé que hay muchas personas que sus padres y sus madres les enseñaron a ser hipócritas, por decirlo así, o interesados. Sobaleva decía cuando yo era pequeño. ¿Se acuerdan de esa expresión? Significaba que te ibas detrás del que tenía para ver si te caía algo. ¿Sí o no? No es así. Tienes que irte tras el que no tiene. El pequeño del reino en este día va a ser el grande en el próximo siglo. ¿Quieres quedar bien con alguien? Queda bien con ellos. Queda bien con el pobre, el desnudo, el desamparado. No lo menosprecies, porque ese es el amor de Cristo. Y si tú profesas tener a Cristo, tú tienes que ser y caminar como Él anduvo. Yo hoy, después de tener un día maravilloso ayer de oración, solo 1 hora y media de oración, y se vio los cambios. Mis hermanos se fueron prendidos en el espíritu, iban contentos, alegres, oramos por muchas personas. Y yo sé que esta semana voy a empezar a ver frutos. Y los que quieren ver cambio en su vida, yo les digo, hermanos, sálganse de esa pereza. Levántense y pónganse firme a pelear en el ámbito espiritual, porque se gana ahí primero y después se manifiesta en la carne. ¿Estás teniendo problemas en tu casa? Recurre a la intercesión. ¿Estás teniendo problemas en tus finanzas porque el diablo quiere asfixiarte? Recurre a la intercesión. ¿Tienes vidas? ¿Tienes hijos? ¿Tienes esposa? ¿Hermanos que no están en Cristo porque el diablo los está arrebatando? Recurre a la intercesión. Ven el otro domingo a las 4 de la tarde. Únete al ministerio de intercesión.
Las iglesias de hoy en día han dejado a un lado la intercesión. Y el diablo ha venido por ellas y las está desmantelando una por una por una. Les está sustituyendo la intercesión con data shows y skits de 15 minutos. Y fiestas y kermeses y un montón de estupideces del mundo que aleja al pueblo de Dios del espíritu y lo lleva a la carne. Nosotros tenemos que aprender a diferenciar entre la carne y el espíritu. Nosotros fuimos llamados a adorar y a servir a Dios en espíritu, no en la carne. Y ahí está el grave error. El cristiano carnal nunca llegará a disfrutar la plenitud del reino. Nunca. Vivirá corto, sin unción, sin poder, sin autoridad, sin respuesta a sus oraciones, por completo entristecido, dudando en un Dios que nunca pudo sentir, que nunca pudo ver, porque Él nunca quiso abrir sus ojos espirituales. El hecho de que Dios sea espíritu y no sea visible al ojo humano no significa que no exista. La fe requiere para verlo. Y yo lo he visto, y yo lo he escuchado, y yo lo he sentido. Y lo más hermoso que te puede pasar es que llegues a tener el nivel de fe que sin tener que abrir la boca ni decir nada, con solo tocar a un hermano o una hermana aquí, con 2 dedos, sientas que le cae el Espíritu Santo y empieza a llorar y a temblar. Ese poder del Espíritu Santo, Dios se lo da a aquellos que saben quiénes son, aquellos que entienden cuál es su lugar en este mundo. Yo soy siervo de Jesucristo, hijo del Dios más alto. Yo soy Jesús porque Él vive en mí. Aunque mi nombre sea Fausto, Él vive a través de mí. Y por eso Él dice, venga a nosotros tu reino. Eso significa que el reino de Dios está aquí, palpable, visible, a través de sus hijos que saben vivir en Él. Nosotros podemos vivir en el ámbito físico y en el ámbito espiritual al mismo tiempo. Solo nosotros, solo los elegidos, solo los hijos de Dios. El regalo más grande que jamás nos fue dado fue el Espíritu Santo. Y la mayoría de la raza humana lo rechaza. Prefieren dinero, prefieren carro, casas, cualquier cosa menos el Espíritu. Yo recibí la mejor porción. La mejor porción es Dios en mí, el Espíritu. Vete conmigo a Colosenses 2. Hoy en la mañana una hermana me hizo una pregunta y sentí la necesidad de predicar esto para contestarles a ustedes la misma pregunta. Parte de la trampa del diablo es apartarte del camino del amor y llevarte por el camino de la carne. Colosenses 2. Él quiere que tú no veas a tu hermano con los ojos espirituales. Muchas cosas no son lo que parecen. Me miras a mí. El otro día andaba en el mayoreo. Andaba con 3 niñas preciosas, rescatadas de la calle. Una de ellas embarazada, ya la conocen, a Benjamin. Si ustedes las miran arregladitas, se miran bonitas. A pesar de que llevan años de estar en la calle. Y estaba con mi esposa, con su bebé. Y una señora iba caminando en el momento que yo dije. No, iba también con Erika. O sea que iba con 4 muchachas hermosas más mi esposa. 5 mujeres me acompañaban. Íbamos de compras. Y una mujer venía pasando, 2 mujeres mayores, de 60, 70 años. Y venían caminando justo en el momento que yo le dije a la señora que me estaba vendiendo fresas, ya pronto vamos a tener nuestro bebé. Y la señora le hizo, creyendo que yo tenía un harem. Y mi esposa se rió y todas nos reímos. Porque no todo es lo que parece. Si tú no aprendes a escudriñar profundamente, puedes llevarte la mala idea. Y de repente, una de esas señoras puede pasar por aquí, me mira aquí predicando y le preguntan, ¿usted conoce a ese pastor? Sí, pero es que ese ha de ser mormón o ese ha de ser no sé qué. Tiene como 5 mujeres. Para mí, aunque sean mayores de edad o menores de edad, no importa. Son mis hijas. En el espíritu yo las engendré. Son mis hijos. Y las amo como eso. Pero el mundo no lo ve así. Mi propia hermana en la carne me dice que tenga cuidado, que no es correcto que yo tenga a esas mujeres viviendo en mi casa porque afecta mi santidad. ¿En qué momento afecta mi santidad? Amar al pobre.
Si yo no soy carnal, no puedo verlas a ella en los ojos de la carne. Yo las veo como hijas. Mi alma está completamente circuncidada. No puedo yo desear en la carne a alguien a quien yo he amado en el espíritu. Sería una abominación para Dios, mi corazón carnal. Solo los que podemos caminar en el espíritu podemos ver a una hermana en Cristo y no tener lujuria por ella. Solo un hombre de verdad de Dios puede ver a una mujer siendo liberada de un demonio y no tocarle el pecho mientras la trata de sostener. El hombre de Dios no usa sus manos para la carne. El hombre de Dios usa su espíritu para doblegar a la carne. Y ese es el error que hoy en día muchos hermanos cometen. Abren la puerta a su corazón. Es prohibido, hermano, que yo le hable a una hermanita en Cristo si es para cosas de Dios, no. Por eso yo prefiero que otra hermana, ábrele a tal persona y dígale que sí va a venir. Pero si yo tengo que hablar con una hermana, no le voy a hablar, hola, ¿cómo está? ¿Y qué hace? No, hermanos. Yo soy un hombre casado. Ya basta los tiempos en el cual yo anduve en la carne, fornicando y adulterando. Ahora yo me guardo para Cristo. Si yo 40 años de mi vida los desperdicié sirviendo a Satanás en la carne, 40 meses y los tengo, se los dedico a él, 24 horas del día. Esa es mi decisión. No podría servir a Cristo de la manera contraria. No podría hacer lo que hago. No podría yo entrar libremente a una cárcel sin la oposición de la policía. Es más, me dicen, pase adelante, hermano, va a pasar. ¿Saben por qué yo puedo hacer eso y nadie más? Porque el Espíritu Santo hace la obra, no yo. Él toca los corazones, Él trae la autoridad, Él trae el respeto, Él pone el temor de Dios en las personas para que escuchen y se arrepientan. No es nada de mí. Yo no asusto a nadie con estos bracitos y esta barba. Es el Espíritu de Dios en mí que habla y corta. Y Él desciende sobre su pueblo y Él entra. Y Él derriba fortalezas y Él derriba altivez. Y Él es el que transforma los corazones, no yo. Yo vengo aquí sin saber qué predicar. Como el día de hoy, no sé qué hablar, pero estoy hablando. No me ha desamparado. No me ha dejado titubear ni tartamudear. Mira, escúchame con atención. Ya no hay tiempo para dividirnos más. Yo quiero que todos los hermanos, no importa si sean católicos, evangélicos, pentecosteses, protestantes, sea cual sea el título carnal que se ponen, todos somos un cuerpo. Solo hay un Señor, solo hay un Cristo, un bautismo, un espíritu, no hay más. Y yo no voy a dividir. Satanás es el que se encarga. ¿Tú quieres dividir? Adelante, recibirás la recompensa por hacerlo. ¿Tú quieres beber? Bebe, no te juzgaré. ¿Quieres fumar? Fuma, no te juzgaré. ¿Quieres comer cerdo? Haz lo que te dé la gana. Yo no voy a servirte de tropiezo. Mientras tú sirvas a Jesús y mientras para ti Jesucristo sea Dios y Él haya venido a morir en la cruz por tus pecados y los míos, somos un solo cuerpo. ¿Te ha pasado esto? ¿Alguna vez vas en un avión o vas en un bus y te encuentras con una persona que conoce a Jesús y de inmediato sientes gozo de estar al lado de un hermano? Y lo llamas así, hermano. Y le dices, hermano, con gusto. Y sientes algo que te llena de gozo. Ese es el amor de Jesús. Cuando puedes mirar a un hermano a los ojos y decirle, hermano. Hay muchos hermanos que fingen ser hermanos. Pero hay otros que realmente, aunque no lo sepan, son tus hermanos. Este fin de semana había un extranjero, creo que era rumaní. Y solo lo vi y le pregunté, hermano, usted es cristiano, ¿verdad? Andaba una camiseta. Y me empezó a contar. Y en 5 minutos estábamos orando juntos. Él en rumaní y yo en español. Así es el cuerpo de Cristo. No hay fronteras, no hay nacionalidad, no hay religión, no hay raza. Somos uno. Una nación santa, un pueblo elegido de Dios. Eso es lo que ustedes tienen que ver en el espíritu, no en la carne. Nadie puede llamarse a sí mismo santo. Ninguno de nosotros lo es. Cristo nos santifica, Cristo nos justifica. Y tú no debes de juzgar a nadie, porque por eso se ríen los ateos de nosotros.
Por eso el mundo se ríe del cristianismo, porque estamos más divididos. El satanismo no está dividido. Ellos son uno solo. Veneran a Baphomet, a Satanás. Ellos saben muy bien. Y ellos se veneran a sí mismos. Veneran a Satanás a través de venerarse a ellos mismos. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Sabías tú que yo era un satanista? ¿Lo sabías? No pacté con Satanás. No tuve que cortarme las venas y derramar sangre en un contrato. Me servía a mí mismo. Me adoraba a mí mismo. Hacía lo que yo quería. Y por eso los satanistas y yo éramos hermanos. Porque servíamos a un solo Señor. Si no sirves a Cristo, sirves a Satanás. No existe un tercer bando. Jesús te lo pone clarito en blanco y negro. El que conmigo no siembra, contra mí desparrama. El que no está por nosotros, está contra nosotros. Pero nosotros se nos olvidó. Apenas miramos un católico, ¡ay, ese se va a ir al infierno! Ese es un idólatra que venera a ángeles y santos y al Papa. Puede ser, hermano. Pero con esa actitud negativa y juiciosa no lo vas a traer a la verdad. Muéstrale con las escrituras, con paciencia, el amor que requiere echar fuera a los demonios de una persona que viene saliendo de la brujería. Es meses de batalla, día tras día, noche tras noche. Hay veces que ya no aguantas. Hay veces que tu cuerpo te dice, ya no más. Y tú dices, lo siento, tienes que trabajar. Porque si yo me duermo hoy o me tomo un feriado, esa persona se muere. ¿Quieres tanto, amas tanto a una persona como para traerla a tu propia casa y ministrarla? No importa lo que digan los hermanos. Uy, hermano, pero usted no puede hacer eso, es un hombre casado. ¿Qué van a decir? No me importa lo que vayan a decir. Me importa lo que el Cordero de Dios vaya a decir. Yo no puedo dejar morir una oveja que está poseída por un demonio de brujería solo por pensar lo que el pueblo de Dios va a decir. Yo tengo que pensar en lo que Él va a decir, porque Él merece la recompensa, no yo. Igual Jesús te advierte que van a hablar mal de ti. Que cuando tú camines en la verdad, vas a ser perseguido, vituperiado, y es más, te dice, claritamente te lo dice. ¿No me crees? Búscalo tú mismo. Mateo te advierte. Ay de vosotros cuando hablen bien de vosotros. ¿Oyeron? Más bienaventurados sois cuando hablen mal de vosotros, porque así hablaron mal de los profetas. ¿Cuál es la diferencia entre el profeta verdadero y el profeta falso? El profeta verdadero, todo el mundo se ríe, todo el mundo lo persigue, pero el verdadero profeta, Dios siempre, cuando Él habla, se cumple. Y el falso profeta, todo el mundo lo adora, todo el mundo lo quiere. Así es el mundo, porque el mundo no se ha puesto los anteojos del Espíritu. No se ha quitado la venda y no puede diferenciar entre lo bueno y lo malo, porque todo está al revés. Eso fue lo que Satanás hizo. Y la palabra lo dice en Isaías: maldito el que llama lo bueno malo y lo malo bueno, lo santo profano y lo profano santo. Las tinieblas luz y la luz tiniebla. Hoy en día el mundo está al revés. Hoy en día todo el mundo mira el hombre que tiene muchas mujeres y lo miran como algo que codiciar. Y te lo digo porque a mí me pasó. Yo era de lo peor, 10, 15, 13 mujeres, no importaba. Y todos mis amigos, uy, yo quiero ser como Fausto. Y yo hace poco me recordé y le dije: Padre, perdóname. Perdóname por el terrible testimonio y el ejemplo que di. A cuántas almas arrastré en mi lujuria. ¿Sabes lo que el hombre quiere? El hombre quiere el desfile de carne, riquezas y mujeres, gloria y fama, poder. Eso no viene de Dios. La vanagloria de la vida, los deleites del mundo, los deleites de los ojos, todo eso no viene de Dios. Y si eso es lo que tú añoras, estás yéndote al infierno, porque Satanás te lo va a dar. Elige, los dos bandos son este. Si tu ojo izquierdo es malo, tu ojo derecho es bueno, sácate el ojo malo, porque son dos caminos, son dos ojos los que tienes. Y el árbol del fruto de la vida no lo vas a comer hasta que escupas el fruto del árbol del bien y el mal. Tú no puedes controlar la sabiduría, no tienes capacidad. Adán trató, Eva trataron, no pudieron. El único que te puede dar la sabiduría es Dios. Y el principio de la sabiduría es el temor a Dios.
quieres ser sabio y entendido, témele a Dios. Tiembla en su palabra cuando la leas. Tómala en serio. Vete conmigo a Colosenses 2. Desde el principio, escucha bien con atención porque voy a tratar de leértelo con cuidado. Muchos me vienen a preguntar y estoy hasta aquí de que me pregunten lo mismo. Y yo digo, hermano, desde el momento que me hace la pregunta, sigue en la carne. Hermano, ¿debemos de guardar el sábado o no? Hermano, ¿debemos de beber vino o no? Yo recuerdo que cuando vino Thomas Watkins, de entrada tuvo problemas con eso. Él tenía que tomarse 3 copas de vino para adormecer su espalda, porque prefería tomar vino que tomarse una pastilla para el dolor. De inmediato hubo juicio de los carnales. Eso es normal. No hay nada que avergonzarse. La paciencia de Dios requiere que yo me siente con ese hermano y le diga, hermano, la palabra dice esto y esto y esto. Esto es lo que te dice la palabra. Vete a Colosenses 2. Cada vez que alguien te pregunte o que tú empieces a juzgar a un hermano, vete a la luz de las palabras, a ver si tú estás en error o si él está en error. Compara esto con Romanos 14 y quedas bien. No te vas a confundir. Tú no tienes sabiduría, búscala. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor. ¿Qué nos une? El amor. Tú no puedes dar de lo que no tienes. Para poder dar amor tienes que tener amor, y ese amor viene de Cristo. Hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. ¿Te das cuenta? La verdadera riqueza está en la sabiduría y el entendimiento de la palabra de Dios. Eso es más preciado que el oro, dice Proverbios 8. A fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, porque muchos no entienden a Dios el Padre y a su Cristo. Se meten en un rollo con la Trinidad y no entienden que son uno mismo y al mismo tiempo son dos. Así es, igual que el hombre y la mujer son una sola carne y al mismo tiempo son dos. Ese es el misterio. Tú no lo vas a entender, requiere fe. No lo vas a entender, solo créelo y el Espíritu te lo mostrará. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. ¿Por qué lo está diciendo Pablo? Porque desde aquel entonces vinieron muchos genios teólogos queriendo confundir a los débiles de la fe con palabras persuasivas, tal como lo hacen hoy. Viene un hombre y con una pantalla gigante y un coro de 40 niñas y un cuadro de danza de 25 niñas, te apantallan de que esa iglesia, ahí sí está Dios, aquí sí está el Señor. Y tú quedas apantallado en la carne. Ves unas luces que dan vueltas y ves una pantalla que simula el sol y las estrellas. Y tú, babeas. Esta iglesia sí es próspera. Segurito que Dios los ama. Porque como hoy te han dicho que el dinero es la marca de la piedad, tal como la palabra lo prometió. Ahora mira lo que te dice. Versículo 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Arraigados. ¿Cómo recibieron a Jesucristo? ¿Cómo recibieron a Jesucristo? ¿Lo vieron? No, ¿verdad? Fe. Oyeron y creyeron. Fe. Y de la misma manera que recibieron a Jesucristo en fe andad en Él. ¿Y qué es la fe? La fe verdadera es actuar conforme a lo que Dios ha dicho en su palabra, creyendo que lo que Él ha dicho es verdad, sin dudarlo. Así que de la misma manera que dices que recibiste a Jesús en fe, anda como Él anduvo en fe, sin dudar, solo obedeciendo. Así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. ¿Y cuáles serán esas acciones de gracia, hermano Fausto? Agradecido con Dios de que te ha dado todo, tú dale todo al pueblo también. Es así nomás. ¿No te gusta que te diga eso? Lo siento mucho, hermanito.
Mira que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Hoy en día la iglesia está tan llena de teologías, filosofías y aquel montón de huecas sutilezas. Quieren conciencia, complementar la Biblia y te hacen una malteada de pudrición. Y yo te voy a decir algo. Quiero que analices esto. Digamos que yo te invito a mi casa y te pongo un plato de comida enfrente. Y yo agarro un pupú de mi niño y te lo unto en los frijoles. ¿Te lo comerías? Pero ¿por qué ese solo es un poquito de pupú? ¿Entendiste lo que te quise dar a entender? Hoy en día es que tan completamente tenemos que hacer la palabra. Si somos extremos en cumplir al pie de la letra cada palabrita que hay en la Biblia, no nos vamos al borde del extremo a ser fanáticos y ofendemos más bien a Dios. ¿De veras crees eso? Porque eso es exactamente lo que me estás proponiendo. Presentarle a Dios un sacrificio lleno de pupú y decirle: Padre, pero solo es un poquito de pupú. No le hagas caso al pupú. Lo santo es santo. Un poco de levadura leuda toda la masa, ¿no es cierto? ¿Cómo vives tú tu vida? ¿Excusando el poquito de pecado que no quieres soltar o combatiéndolo hasta la muerte? Hasta derramar sangre. Porque aquí todavía no habéis derramado sangre combatiendo el pecado, dice la palabra, es 1 Timoteo. ¿O sí? Según las tradiciones de los hombres, porque son tradiciones de los hombres no quieren dejar de ser borrachos, los hombres no quieren dejar de ser adúlteros, quieren tener 20 mujeres, quieren tener hijos por todos lados, quieren tener orgías, etcétera, etcétera, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. No puedes tener las dos cosas: o sigues los rudimentos del mundo y eres como el mundo, o eres apartado y santo como Cristo, según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y aquí viene la pregunta: no es Trinidad, es deidad, y en Cristo habita corporalmente la plenitud de la deidad. ¿Entendiste? Él es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en uno solo. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Ahora mira, si tú vas, empiezas en el versículo 16, porque te viene desglosando todo lo que Jesús hizo. Murió en la cruz, bajó al infierno, despojando a los principados y potestades, venciéndolos en la cruz, quitando de en medio el acta de los decretos que nos era contraria, la ley, humillándolos públicamente frente a los ojos de todos los que estaban ahí en el infierno. Le arrebató las llaves del Hades y la muerte a Satanás. Todo eso por ti. Y vienes tú y le quieres privar a tu hermano esta recompensa que Jesús le regaló. ¿Cómo lo voy a hacer, hermano Fausto? Juzgándolo, debilitándolo, tropezándolo. Mira lo que dice aquí. Por tanto, versículo 16, nadie os juzgue, porque con la misma medida con que medís, seréis medidos. De la manera que juzgáis, seréis juzgados. Entonces no juzgues. No, en serio, no juzgues. Yo no soy quien para decir que el hermanito resistolero se va al infierno todavía. Si sigue en ese camino, probablemente lo será. No es mi trabajo apuntar el dedo y decir que yo soy mejor que él. Mi deseo ferviente es que él sea igual que yo, excepto por la barba. Mi deseo ferviente es que él sea más que yo. ¿Sabes cuál es mi deseo? Te lo voy a decir. Que mis hijas y mis hijos en Cristo, los que yo he traído a Cristo y le han recibido el Espíritu Santo conmigo, lleguen a tener más unción que yo. Y tan sincero es mi deseo que cada vez que los ministro, le digo: Padre, dale todo lo que tengo, toda mi unción, toda mi autoridad, todo lo que me has dado, se lo doy, se lo cedo, siembro mi semilla en Él, aunque nunca lo vuelva a ver, con tal de que Él lo tenga y dé fruto en abundancia. ¿Sabes lo que requiere eso? Morir.
Dejar de amarte a ti mismo, amar más a tu prójimo que a ti mismo. Desearle a él como un hijo lo mejor. Porque un verdadero padre quiere que su hijo sea más que él mismo, ¿no? Eso es lo que requiere, hermano. Mira lo que dice: nadie os juzgue en cuanto a comida o en bebida. ¿Oíste? Si tu hermano quiere comer hamburguesas, déjalo. Quiere comer chorizo, déjalo. Quiere comer cerdo, déjalo. Yo decidí no comer cerdo porque fue un sacrificio personal, no porque sea pecado. Elegí un mejor camino de sacrificio y yo no se lo puedo imponer a mi hermano ni a mi hermana. Cada quien decida, cada quien haga lo que su corazón le dicta. A esa libertad fuimos llamados. Yo no voy a juzgar a un hermano mío solo porque bebe una copa de vino con su cena. Yo elijo no beber jamás, por sacrificio propio, por decisión propia. Pero yo no soy quien para juzgar a mi hermano porque bebe cerveza o porque bebe vino, con tal que no ande borracho. O en cuanto a días de fiesta, y ahí yo pido perdón, porque nosotros tenemos que entender algo. Yo mismo juzgo a aquellos que celebran la Navidad. La Navidad no es el cumpleaños de Cristo. La Navidad es el festival pagano de la Saturnalia, es el festival del sol. Pero si tú en corazón honesto y sincero lo haces honrando a Jesucristo, que te vaya bien. Yo elijo un camino diferente. Yo elijo no celebrar fiestas paganas. Tú eliges celebrarla, bienvenido sea. Dudo mucho que eso te mande al infierno. Te lo puedo señalar históricamente y decirte: mira, de ahí viene, por eso decido no hacerlo. Pero yo no imparto juicio, decirte estás mal, te vas al infierno, condenado. No. Tengamos amor. Tratemos de unificar el cuerpo de Cristo para que cuando Cristo venga nos encuentre enteritos, no divididos. Porque quiero que entiendas por qué predico esto. Hay dos caminos. Y Cristo lo advierte, y hace 2 semanas me dio esta revelación cuando dice Él: ahí donde estuviera el cuerpo, ahí también estarán las águilas reunidas. Se está refiriendo al cadáver de la iglesia muerta sin Espíritu Santo, que va a estar ahí en los últimos días, fingiendo ser el cuerpo de Cristo, pero persiguiendo al cuerpo de Cristo, porque las águilas, aves de rapiña, vendrán por nosotros. Tú tienes que elegir a quién vas a pertenecer. El cuerpo de Cristo tiene el Espíritu Santo y está vivo. Porque así como el cuerpo sin el Espíritu es muerto, así también la fe sin obras es muerta. Santiago te dice claramente la clave. Lo que Jesús te está diciendo ahí es que va a haber un cuerpo muerto, sin Espíritu Santo. El cuerpo de Cristo, que se hace llamar el cuerpo de Cristo, pero no lo son. Son la sinagoga de Satanás. ¿Entendiste ahora? Vos perteneces a la iglesia de Cristo, al cuerpo de Cristo, a la sinagoga de Satanás. Solo hay 2 caminos. Y si tú vives en la carne y eres un religioso y estás atado a los rudimentos del mundo, vives en la sinagoga de Satanás, tal como los fariseos. Dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. ¿Y sabes qué dice la palabra? En la versión en inglés del rey Jacobo, dice Shabbats, o sea, sábados, días de reposo. Aquí vienen los adventistas a darme una maceta a mí. No, hermanito, pero mire, yo te digo, Pablo en ningún momento me ordena a mí a guardar el sábado. ¿No te habías dado cuenta? Yo me senté con 3 adventistas en mi hotel y empezaron a hablar. Y yo les enseñé uno por uno y se maravillaron de cuánto conocía las Escrituras. Porque yo ya había leído una y otra vez la Biblia y me gusta buscar las paralelas y sé lo que tengo que pensar y sé lo que tengo que decir conforme a la mente de Cristo, conforme a la obediencia de Cristo, no conforme a los rudimentos del mundo y no conforme a las doctrinas de hombre. Vosotros habéis invalidado mi ley y habéis seguido mandamientos de hombres. Jesús los expuso a todos. Si no está en la Biblia, no debes de seguirlo. Y yo te voy a decir qué pasa con esto. Aquí me está diciendo que nadie me juzgue a mí, ni yo juzgue a nadie. Si quiere guardar el sábado, guárdelo. Yo decido no guardarlo, vengo aquí a hacer la obra de Dios. Déjame en paz.
Pero hay una cosa, el día que impongan una ley de guardar el día de reposo el domingo, creo que ahí sí vas a tener que elegir seguir el día de descanso como la palabra dice, no como Roma lo va a decir. Ahí sí hago la excepción. Nosotros tenemos que obedecer a la palabra de Dios, no al mundo. Y si el mundo pasa una ley que se contradice a la palabra, como que los homosexuales deberían de casarse, yo digo no. Yo me opongo. Al igual que Lot se afligía cuando estaba en Sodoma y Gomorra, tanto así que él salió a la puerta y le dijo: varones, no hagáis esto. No es correcto lo que queréis hacer. Lot arriesgó su vida, tanto así que los ángeles lo sacaron, lo metieron de vuelta a la casa y con no sé qué dijeron, si algo, pero con poner la mano los dejaron ciegos. Lot arriesgó su vida por el bien. Hoy en día los cristianos se esconden bajo la cama. Mira lo que dice: todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Te está diciendo que todas esas leyes son apenas imagen de sombra de lo que Cristo es. Cristo es la culminación de la ley. Y Cristo no viene ahora a pensar que tú tengas que cumplir pequeños requisitos como comer cerdo o no comer cerdo, o caminar 20 pasos para desatar al burro el día sábado, o ir el sábado de día de reposo, cocinar o no cocinar. Mira que los fariseos eran tan extremos que si los discípulos de Cristo le hacían así al trigo para sacar un poco de comer, ya los querían apedrear. Hipócritas. El sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Y además aquí está la cláusula que nos salva: el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Y si yo estoy revestido de Cristo, yo también soy Señor aún del sábado. Este es el grave problema. Grábatelo. ¿Quién eres? Este es quien tú eres. Ya no vives tú, mas Cristo vive en ti. Y si tu espíritu es el espíritu de Cristo, eres Jesús. Jesús te ha revestido por fuera. Jesús te ha llenado por dentro. Y si por fuera y por dentro eres Jesús, eres Jesús. Comienza a comportarte como tal. Nadie os prive de vuestro premio. ¿Ves? Es un premio. Nos fue dado un regalo. Nadie te lo debe de arrebatar. Y yo siempre le digo a todos los que reciben el Espíritu Santo: hermano, hermana, nadie le quite su corona. Porque yo sé que al nomás salir de la cárcel se van a encontrar con carnales. Su abuelita católica empedernida, o su tío el mormón aferrado, o su hermano el testigo de Jehová testarudo. Todos tratando de quitarle la corona de vida que recibieron por medio del Espíritu Santo. Ninguno de ellos pudo venir y por medio del toque de un dedo hacerlo recibir el Espíritu Santo. Por más que fueron y por más que hicieron, por más que hablaron, nunca. Solo requiere un hombre de fe tocarlos y ¡bum!, les cae y empiezan a llorar. El quebranto del Espíritu Santo es tan hermoso que ellos no pueden negarlo. Y va a venir un payaso a quererles robar. Y hay hermanos que aquí han recibido el Espíritu Santo, han visto visiones de ángeles, han visto la luz, han visto cosas impresionantes que yo digo, pues si él dice que los vio, le creo. Dudo que sea mentiroso. Y sabes que después una hermana le dice que yo soy un falso profeta porque no pertenezco a ninguna organización y que no puedo ser posible que yo no tenga cabeza y que bla, 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 bla. Y se fue. Y se convenció. Y perdió lo que tenía. ¿Entiendes? Por culpa de la carne, por culpa de carnales, hermanas y hermanos en Cristo, que en vez de guiarse por la ley de oro que dice: por sus frutos los conoceréis. Probad todo espíritu que niega que Jesucristo vino como hombre hecho carne y hueso. Ese no es el Espíritu de Dios. Y todo espíritu que sí confiesa que Jesús vino hecho carne y hueso en hombre, ese sí es espíritu que viene de Dios.
Y hoy en día Roma está diciendo que Cristo no era literalmente un Cristo. Y nada más eso están diciendo. Además están hablando de que encontraron la tumba donde están los huesos de Jesús, negando la resurrección. Ten cuidado con lo que viene, porque los que aman el pecado andan como lobos hambrientos buscando la doctrina perfecta para justificar el pecado. Y un día de esto se van a topar con un video convincente de una cámara que metieron en una cloaca en Jerusalén y encontraron un ataúd y dice afuera que está el cuerpo de Cristo ahí enterrado. Y van a decir, ay, qué rico, todo es mentira, a beber y a comer porque no va a haber fin. No quieren creer que viene el juicio, no quieren creer en Jesús, están desesperados buscando la excusa para negar a Cristo y cometer el más abominable de los pecados, negar el poder del Espíritu Santo, que fue el que lo resucitó. Y no hay blasfema, no hay pecado que pueda ser perdonado. O sea, todo pecado puede ser perdonado excepto el pecado de la blasfemia del Espíritu Santo. Y cuando tú niegas la resurrección de Cristo, fue el Espíritu Santo el que lo resucitó, e inmediatamente blasfemas al Espíritu Santo. La marca de la bestia que van a imponernos es esta: negar que Jesús es Dios, negar que Jesús resucitó, negar que Jesús murió y negar que Jesucristo es el Señor. Y Roma lo está haciendo, tristemente. La madre iglesia, la que se hace llamar la única y verdadera iglesia, es la que está negando a Cristo. Claro, porque Él, Cristo, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hijo de perdición, el cual se sentará en el templo de Dios, en el trono de Dios, haciéndose pasar por Dios. Y ya hay alguien que se hace llamar a sí mismo Dios en la tierra. Nadie os prive de vuestro premio. Aquí viene la frase un poquito engañosa: afectando humildad y culto a los ángeles. La traducción de la versión del Rey Jacobo dice: imponiendo humillaciones personales y el culto a ángeles. Ahora, humillaciones personales como ayunos extensos de 40 días, como abstenerse de casarse, son doctrinas de los nicolaitas. En aquel entonces ya había la secta de los nicolaitas. Y ellos negaban el espíritu y querían atar a la gente de vuelta a la religión. Y mira lo que dice: nadie os prive de vuestro premio. ¿Cuál premio? La vida eterna, la resurrección por medio del Espíritu Santo. ¿Cómo? Juzgándote porque tú no ayunas o porque tú no decides no mantener la castidad y porque tú no te arrodillas a venerar ángeles. ¿Quiénes hacen eso? Los mormones veneran a los ángeles, ¿no? El tal Moroni. Pero la palabra te dice: si alguien más viniere a predicaros otro evangelio que no sea el que nosotros te hemos predicado, seamos nosotros mismos o ángel, sea anatema. ¿Por qué será que Pablo lo dijo tan claritamente? Porque fue profetizado que vendrían, porque desde entonces lo hacían. Mira, Jesucristo es el único mediador. No tienes que doblar rodilla ante ninguna virgen, ni ante ningún santo, ni ante ningún ángel, ni ante ningún papa, ni ante nadie. Toda lengua confesará y toda rodilla se doblará en esta vida o en la otra que Jesucristo es el Señor y solo Él. Gloria a Dios, gloria a Dios. Entremetiéndose en lo que no ha visto con falsas visiones y falsas revelaciones, vanamente hinchado por su propia mente carnal. ¿Ves? No tienen la mente renovada, no tienen la mente de Cristo. El hombre carnal busca señales carnales. Esta generación perversa demanda una señal, pero ninguna señal les será dada, excepto la señal de Jonás. Yo quiero que tú entiendas la señal de Jonás. Así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de la ballena,
Jesús estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de la tierra, en el Seol, en el infierno por ti. Y hoy en día es una aberración y una abominación predicar esto. ¿Sabes por qué? Porque la humanidad no quiere entender la magnitud de la deuda que le deben a Jesús. Lloraron cuando vieron la pasión de Cristo. Ay, ay. Jesús sudó sangre. ¿Conoces a alguien que haya sufrido tanto estrés, que haya sudado sangre? No ha habido nadie. Eso solo sucede en el más extremo estrés y presión. Jesús sabía que más allá de la cruz venía algo peor. Venía el infierno. Venía la oscuridad. Por eso dice en Hebreos que Dios dijo, y también lo dice en Hechos: he aquí te he engendrado hoy, tú eres mi hijo. Amén. Es profético. Cuando Jesús resucitó con esas palabras, Dios lo resucitó. La voz de Dios se escuchó en las tinieblas y las tinieblas no prevalecieron contra la luz. Y por eso dice, aquí mismo, te vas a Colosenses 2 y subes de vuelta al versículo 14. Y aquí está la descripción de lo que Jesús hizo, anulando el acta de los decretos que había contraria a nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente. ¿Cómo vas a despojar a tu enemigo? Venciéndolo primero. Y si lo hizo públicamente, ¿dónde estaba ese público? En el infierno. Porque no lo hizo en la tierra. Nadie lo vio, porque si lo hubieran visto, todos lo hubieran creído. No era una escena de Dragon Ball Z. No era una escena de alguna serie de artes marciales. Fue en secreto, en el infierno, que Jesús bajó, resucitó, se levantó de sus cadenas y caminó hacia el trono de Satanás. Y él, muy cobarde, se escondió detrás de sus guerreros. Jesús le arrebató las llaves del Hades y de la muerte. ¿No me crees? Ahí está en Apocalipsis capítulo 1. He aquí, yo tengo las llaves del Hades y de la muerte. Jesús se las arrebató. Así que fue públicamente. Y segunda de Pedro dice que en el Espíritu, donde fue a predicar a los encarcelados. Qué maravilloso evento ha de haber sido estar en el infierno viendo esa derrota. Pero no te la quiere predicar, porque cuando tú te das cuenta de lo que Él hizo, te pesa. Y te das cuenta cuánto le debes. Le debes la salvación, porque pagó todos tus pecados. Te dio la vida eterna a través de la resurrección, la cual Él compró con su Espíritu que te ha dado. Pagó la prima de tu morada celestial, la cual vas a recibir en la resurrección. Y además bajó al infierno a derrotar al infierno y a la muerte por ti, para que todas las cosas sean sujetadas bajo sus pies. Y Él se las dé a su iglesia. Y tú crees que solo eres una pequeña cosita así nomás. Tú eres hijo de Dios. Aleluya. Somos reyes y sacerdotes, pueblo adquirido con sangre, una nación santa. No somos cualquier cosa. Como reyes nos debemos de comportar con valor, con decisión, con autoridad. No podemos seguir siendo cristianos débiles, mediocres, completamente sometidos al pecado, porque Jesús te advierte: todo aquel que practica pecado, el pecado se enseñorea de él. No hemos sido llamados a ser esclavos, porque hay una advertencia: el Hijo permanece para siempre. El esclavo no permanece en la casa para siempre. Esa es una advertencia para ti. Sigues siendo esclavo del pecado, no vas a permanecer en la casa de Dios. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Solo el Hijo permanece para siempre. Solo aquel que es hijo de Dios, y todo aquel que es guiado por el Espíritu de Dios, ese es hijo de Dios. No los que viven en la carne, no los que caminan en pecado.
los que caminan en el Espíritu. Grande es el título que nos ha sido dado. No lo merecemos, por eso debemos esforzarnos. Pero hoy en día te quieren hacer un cristiano mediocre, debilucho, haragán, acomplejado. No, yo no soy uno de esos. Y seré perseguido por esto. Seré perseguido porque van a decir que yo me creo Jesús, que hasta la barba me he dejado crecer. Van a decir que yo me creo Dios. Van a decir que yo creo y que ando apantallando a la gente y que los hipnotizo diciendo palabras repetitivas. Fuego, 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 fuego. Sería millonario. Yo sería millonario si me pudiera ir a un estadio y decir fuego, 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 denme su dinero. Yo no hipnotizo a nadie. Es más, la mayoría de las liberaciones sin hablar solo los toco y empiezan a salir los demonios. Por eso mismo, porque el hombre es tan carnal, el hombre es tan perverso, prefiere inventar cualquier locura con tal de negar al Espíritu de Dios, con tal de esconder su pecado y no renunciar a él. Uy, qué bueno que encontraron los huesos de Jesús. Es mentira, nunca resucitó. Eso es lo que todos están deseando. Yo conozco un hermano que está en México, un español, un edomita. No era elegido por Dios. Yo iba a orar por él el día que se iba y el Dios me dijo, no vas a orar por él. Y me sentó. ¿Alguna vez has sentido el Espíritu Santo que te sienta? Es todo un escenario eso. Cuando Dios no quiere que bendigas a nadie, Él es el que bendice, no tú. Cuando tu bendición se cumple es porque Él habló. ¿Entiendes? Hace poco un hermano perdió a su madre. 2 semanas antes de que ella muriera, yo le dije, hermano, ¿está listo? Ella va a ir a los pies del Señor. La misericordia de Dios viene por sus hijos. Los que no van a poder pasar por la tribulación se los está llevando. Lo hizo con mi propia madre. Él viene por su pueblo antes de la tribulación. Y su madre va a ser llevada. Prepárese. Fui al hospital a orar por ella con algunos de mis hermanos. Y la presencia de Dios se sintió tan fuerte que me hizo llorar cuando entré a ese cuarto y la toqué. Y ella me dijo, gracias hermano, yo estoy lista. A usted todavía le queda mucho por recorrer. Dios le estaba hablando a ella. Y ella estaba lista. Y yo le dije, hermana, está lista. El Señor se la viene a traer. 2 o 3 días después murió. Pero sus hijos. Ay, ¿que por qué le puede decir eso? Que yo la había matado. Cuando yo hablo y da fruto, fue Dios el que habló, no yo. ¿Entiendes la diferencia? Cuando tú hablas y se cumple, Dios habló. Cuando tú bendices y se cumple, Dios bendijo. Y Dios se está usando para bendición. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, o imponiéndote cargas que ni ellos mismos pueden llevar, como decía Pablo, como decía Jesús, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, no haciéndose de la cabeza que es Cristo, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Tú siembras la semilla, Dios es el que la hace crecer, no tú. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivieses en el mundo, no os sometéis a preceptos. Váyanse a Gálatas 5. Gálatas 5 te dice lo mismo. Si por qué, hermanos, habiendo empezado en el Espíritu, te dejas atrapar otra vez por la carne, que te impongan leyes, que te impongan requisitos y aquel montón de cosas solo para quitarte y hacerte la vida invivible. A libertad fuimos llamados, solo que no usemos esa libertad como pretexto para pecar, dice Gálatas 5:13. Porque ese es el problema, que cuando dicen, pero Jesús bebía vino, estás usando esa excusa para pecar. No te sirve. La libertad que yo tengo es que si a mí me invitan a una fiesta, a una cena y me ponen una copa de vino rojo enfrente con mi bistec, me la puedo tomar sin temor a pecar.
Cada quien esté convencido en su propio entendimiento, dice Romanos 14. Léete Romanos 14. Y Colosenses 2. Mano a mano. Y vas a entender. Jesús no viene a condenar a nadie. Jesús no viene a matar a nadie. Jesús te ha dado libertad. Conforme tú crees, te sea hecho. No juzgues a tu hermano. Velad por vosotros mismos, dice Lucas 21:34. Cuida tu alma, tu caminar. Deja que tu hermano cuide el suyo, porque tú no vas a hacer que tu hermano vaya al cielo. Y tú no lo vas a condenar. Tú no vas a ir y le vas a decir, ey, un momentito, ¿a dónde lo llevan a él? Un momentito, yo lo vi. No, hermano, tú cuida tu alma. Tú cuida tu caminar. Sé tú perfecto conforme a tu pensamiento. En vez de juzgar a tu hermano, tú júzgate a ti mismo. Para ti beber es malo, entonces no bebas. Hipócrita eres si lo acusas de bebedor y tú también estás empinando el codo más tarde. No. Ese es el problema. Lápiz no la rayó. Yo era igual. Te hablo con toda autoridad, porque yo fui ese. Yo me masturbaba y me reía de los que se masturbaban. ¿Entiendes cómo funciona? Porque cada uno de nosotros, cuando andamos en la carne, vemos en el prójimo la imagen de nosotros mismos. Cuando un hermano me dice, yo no soy ningún delincuente, segurito que lo es. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Por qué lo está diciendo? Ni siquiera se atravesó por mi cabeza. Y evidentemente esa misma tarde me robó 6,700 lempiras. ¿Entiendes cómo funciona? El que más dice confía en mí, no confíes en él. El que más dice yo no soy vulgar, es un vulgar. No es necesario defenderse. El hombre que nada debe, nada teme. Si tu alma no te reprende, confianza ten en Dios entonces. Así funciona, hermanos. Escucha con mucha atención lo que los hermanos dicen. En 5 minutos yo sé si un hombre es de Dios o si es un carnal. Si es santo o si es un pecador. Pero igual no lo juzgo, me quedo callado. Solo me advierto. Solo me pongo atento. Te dije que te fueras a Gálatas 5, ¿no? Dice Gálatas, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, porque Él nos libró y queremos volver a la esclavitud. ¿Has visto a la gente que de rodillas caminan kilómetros de rodillas para conseguir un favor, para pedir una petición? Yo con solo reunirme con mis hermanos en una mesa en intercesión y creyendo que Jesucristo puede cumplir, Él llena mi corazón y me da las necesidades. Esa es esclavitud, hermanos, esa es carne, esa es religión. He aquí, yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Si tú crees, como andan diciendo hay unos payasos que se hacen llamar judíos, pero son la sinagoga de Satanás, y andan pidiéndote que te haga la circuncisión y que renuncies al nombre pagano de Jesús, tú desechas a Jesús. De nada te sirvió Cristo. De la gracia caíste. ¿Quiénes han oído hablar de esta gente? Gran precio van a pagar, hermanos. Yo no lo juzgo, la palabra lo juzga. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Escucha bien, si cumples una parte de la ley, estás obligado a cumplir toda la ley. O sea que si te vienen a imponer que tienes que guardar el sábado, los adventistas, de paso vete a hacerte la circuncisión. Yo tengo una espada bien afilada en mi casa, yo te hago el favor de gratis. No te dejes engañar. Dentro de poco te van a hacer que te uses el pelo colocho y un sombrerito negro y le vayas a hacer así al muro de la PC. Mira, hermano, Cristo pagó por ti y te dio libertad de la ley. Solo un mandamiento te deja: ama a Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. Todos los profetas y toda la ley se consuman y se cumplen en ese mandamiento. ¿Entiendes? Si tú vives conforme al mandamiento, ama a tu prójimo, no vas a dejar hambriar a tu hermano, no le vas a robar, no le vas a robar su mujer. Todo se consuma ahí, todo se cumple ahí. Y ahí hay un Señor que le dijo a Jesús: toda
toda la ley. Dice, amarás a tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como tú mismo es mejor que todos los sacrificios. Bien ha dicho, dijo el Señor. No estás lejos de la salvación. Lo que le faltaba a este hombre era fe. Porque Él... Sed perfectos, así como vuestro Padre es perfecto. Sed santos, como vuestro Padre es santo. Pero, ¿qué es lo que hace el pecado? Vete a Romanos 14. Todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Entendiste? ¿Cuál es la definición del pecado? El pecado es como cuando uno no cumple la ley, la transgresión de la ley. ¿Cuál es la ley? La ley de amarás a tu prójimo. La ley de amarás primero a tu prójimo antes de ti mismo y amarás a Dios antes. Tú quedas de último. ¿Entendiste? Tú quedas de último, pero escucha bien. Escucha bien. Romanos 14 te dice que aquel que tiene duda si debe de hacer algo o no y lo hace, peca. Porque no lo hace por fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Cómo es la santidad? La santidad es que tú haces al prójimo como quieres que te hagan a ti mismo. Un hombre casado se pone a mandarle mensajitos a una muchacha soltera. ¿Por qué no le enseña a su esposa el mensajito? ¿Sí, no? No, mi amor, solo fue un abrazo, solo fue un besito. No, de veras. Volvemos al ejemplo del plato de comida con un poquito de caquita, ¿verdad? Te la vas a comer. Solo es un poquito de caquita. No, Dios dice, un poco de levadura leuda toda la masa. A nivel de conciencia, ¿qué estás haciendo? Si estás haciendo algo con temor, con duda, escondiéndote, no viene de fe. Es pecado. Vive en santidad. ¿Cómo? Apartado del pecado, apartado de la carne, apartado de lo que el mundo hace, viviendo conforme a la palabra, siguiendo el ejemplo de Jesús. Perfecto como Jesús. Jesús bebía vino y ahí andaban diciendo que él era un borracho, un glotón, amigo de publicanos y pecadores. Y Jesús mismo dice, el diablo no tiene nada contra mí. Nada contra mí. Y el que no conoció pecado fue hecho pecado por nosotros. Y él llevó la maldición de la ley sobre sus propias espaldas. Él se hizo maldición para que nosotros fuésemos hechos bendición. Y a libertad fuimos llamados. No para que usen esa libertad como pretexto para pecar. Tú bien sabes lo que es pecado. Un hombre casado no debe de ver a otra mujer. Porque a él no le gustaría que su mujer anduviera viendo a otro hombre, ¿verdad? Es que así es, hermano. Dios nos manda a ser perfectos. ¿Y saben qué dijo Jesús que tenían que hacer para ser perfectos? ¿Qué le dijo al hombre rico? Vende todo lo que tiene. Él cumplía toda la ley y Jesús se rió de él y le dijo: una cosa te falta para ser perfecto. Anda, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. ¿Por qué? Porque le está diciendo, deja toda la carne, deja todo lo material, porque la palabra de Dios es clara y dice, maldito el hombre que confía en el hombre y que hace de su propio brazo su fortaleza y pones tu confianza en la carne y su corazón se aleja de Dios. Por esto me pasó a mí por confiar en otro hombre. Maldito el hombre que confía en otro hombre. Nosotros debemos poner nuestra confianza en Dios. Cuando estamos en deuda, Dios nos va a sacar de la deuda, no un hombre. Cuando estamos en tribulación, Dios nos va a sacar de esa tribulación, no el hombre. Y Dios es espíritu y busca a aquel que lo ama y le sirve en espíritu y en verdad, no en la carne. Y nosotros somos la circuncisión, los que servimos a Dios en espíritu, los que nos gloriamos en Cristo Jesús y los que no ponemos nuestra mirada y confianza en la carne. Versículo 13, Gálatas 5, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros.
Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Mira, aquí te dan una lista. Manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación. ¿Qué es fornicación, hermano Fausto? Todo lo que es sexo que no sea para procrear. Masturbación incluida. Inmundicia. ¿Qué es inmundicia, hermano Fausto? Puede ser cualquier cosa. Cuando tú comes pupú, no te lavas las manos, qué sé yo. Cuando tú eres inmundo por fuera y también por dentro. Cuando piensas cosas inmundas. Puede ser inmundicia interior y exterior. Lascivia, idolatría. Ahí también incluye en idolatría la avaricia. Hechicerías, incluye el horóscopo, las cartas. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras. Bébete un vino, pero no te tomas las 4 copias para que andes borracho. Orgías, y está muy de moda, especialmente en las escuelas de sus hijos. Pongan atención a sus hijos. Esas fiestecitas de fin de semana no son inocentes. Cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Punto. Porque andan en la carne. Mira, quiero que pongas atención a Juan 8, versículo 31. Te lo voy a volver a explicar. Y escucha con detenimiento cómo habla Jesús. Él es perfecto. Él encapsula en frases cortas mucho contenido y significado espiritual. Nivel sobre nivel, como la cebolla. Escucha. Déjame darte qué significa esto conforme a la luz de lo que te he estado hablando. Escucha. Abre tu entendimiento. Quítate todas las doctrinas y todos los dogmas y todas las basuras que te han enseñado. Y abre tu entendimiento a recibir esto. Dijo entonces Jesús a los que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Libres de la ley, libres de la muerte, libres del infierno, libres de la ira, libres de la carne, libres de los demonios, libres de toda opresión, a la libertad a la que fuimos llamados. Si leemos su palabra, si la leemos y permanecemos en su palabra, seremos libres. ¿Entendiste? Le respondieron los arrogantes fariseos: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Carne. Por eso Juan el Bautista les dijo: y no penséis dentro de vuestros corazones, hijos de Abraham somos, porque he aquí yo digo de cierto que de estas piedras Dios puede levantar una descendencia para Abraham. Y nosotros somos esas piedras, las piedras vivas de segunda de Pedro. Léelo. Vosotros como piedras vivas sed edificados como templo santo. Somos las piedras vivas, las piedras que Juan el Bautista profetizó. Y Jesús le respondió. Aquí viene otro. ¡Pum! Escúchalo.
Y esto es paralelo a Romanos. Y te lo voy a decir. De cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Acaso no entendéis que vosotros os convertís en siervos de aquel a quien servís el pecado para perdición o la justicia para salvación? Obedeces al pecado, eres esclavo del pecado. Y no estoy hablando de un hecho, estoy hablando de un demonio. El pecado es paralelo con demonio. Él te domina, Él te somete. Y tú no puedes dejar de masturbarte, de ver pornografía, de golpear a tu mujer, de ser infiel, de beber, de fumar. Toda esta cochinada que haces es porque tú eres esclavo de un demonio. El pecado te domina. Entonces, sabiendo que esto es un mal que afecta a la humanidad, Jesús nos da el remedio. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Mira qué lindo le hace Jesús. Te tira otra definición diferente, pero al mismo tiempo es exactamente lo mismo. Jesús es experto, es la palabra viva. Mira lo que te está diciendo. El Hijo de Dios, el que ya no es prisionero del pecado, ese que es libre, es hijo. Porque solo hay dos personas en la casa, el esclavo y el hijo, ¿verdad? El esclavo no puede quedarse en la casa para siempre, el hijo sí. Si tú eres esclavo del pecado, no puedes quedar en la casa de Dios para siempre, serás desechado. Pero si eres hijo, caminas en el Espíritu, y todo aquel que se deja guiar por el Espíritu Santo, ese es el Hijo de Dios. ¿Ves? Para poder quedar en la casa de Dios y heredar el reino de Dios, tienes que convertirte de esclavo a hijo. ¿Cómo se hace eso, hermano Fausto? Te lo acabo de leer. Si mi palabra permanece en vosotros, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis libres. Ya no seréis esclavos. ¿Ves qué hermoso? Así que dime tú, ¿cuál eliges? ¿Tomar la libertad como excusa para seguir pecando y seguir siendo esclavo? ¿O vencer al pecado, someterlo a la impotencia y dejar de ser esclavo? ¿Cómo es que el esclavo era libre en aquel entonces? El esclavo era libre cuando podía comprar su libertad, o cuando moría, o cuando se rebelaba contra su amo y lo mataba. Así era. ¿Por qué crees que había tantas revueltas de esclavos antes? La más famosa, que todos ustedes están familiarizados, es la de Espartaco. Hasta hicieron una serie, semipornográfica por cierto. Era una revuelta famosa de esclavos que estaban cansados de la opresión y ellos se rebelaron contra sus amos y los mataron. Tú tienes que matar a aquel que te domina, el pecado. Tienes que vencer al pecado. No el pecado te vence a ti. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esa fue la revelación que mi padre me dio. Un día, después de innumerables casos, muchachitos resistoleros, alcohólicos, craqueros, dineros, marihuaneros, uno tras el otro, yo peleando, fuego, fuera, demonio tras demonio, legión tras legión. Salían los demonios, volvían, salían, volvían. Era un traumático evento de mi vida que no cesaba, era eterno. Y yo ya no tenía ganas de seguir, ya había perdido la emoción. Porque al principio, cuando empiezas a tener la unción del Espíritu y empiezas a caminar con autoridad, te emocionas, eres como un niño en una confitería, te crees Superman. Y empiezas a tirar demonios. ¿Saben qué hacía yo? Iba en mi carro. Yo miraba a alguien y yo me parqueaba y yo me bajaba y a echarle fuera a los demonios en plena calle. Estaba loco yo, quizás, decía la gente. Pero yo lo hacía en el celo de Dios. Yo quería hacer algo por la gente. Y en mi pequeña mente carnal, yo creí que eso era algo. Y una vez, yo tenía unas niñas en mi casa. Y tristemente yo miraba que ya sabía, ya olía yo que iban a irse a la calle. Y yo vine y oré por ellas. Y fue la primera vez que yo profeticé en lenguas. Y el Señor habló en lenguas y me dio inmediatamente la traducción. Y dijo esto: yo siembro la semilla y yo haré que dé fruto. Y esa niña está en mi casa.
6 meses después de que Dios profetizó. Mis hermanos la vieron aquí como el Señor la fulminó. ¡Pum! La aplastó. 6 meses tardó en venir y ahí está. A punto de dar a luz a la que va a ser mi hija también. A Dominique Jerusalén le vamos a poner. Yo te quiero decir algo. Tú no eres el que siembra la semilla. Dios es el que la siembra. Dios es el que da el crecimiento. Tú solo déjate usar en fe. Tú tienes que aprender a ver a tu hermano con los ojos del amor de Cristo. Él los mira perfectos, redimidos. Él los compró con su sangre. Son su herencia. Tú no eres quien para juzgarlos, ni para tropezarlos, ni para entorpecer la obra. Tú da tu vida. Y yo entendí lo que decía este verso. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Sabes cuál era el problema de todos estos muchachos? No habían recibido el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo. Esta niña, cuando cayó fulminada aquí, ella gritó: Señor Jesús, ayúdame. Y muchos de mis hermanos lloraron viendo ese espectáculo. Y ahí recibió el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo cambió su naturaleza. Lo que antes ella anhelaba le empezó a dar asco. Aquel resistol y tiner que su lengua deseaba, le daban ganas de vomitar. El Espíritu Santo la transformó en una criatura nueva. Y lo que antes deseaba, ahora aborrecía. El Espíritu Santo va a hacer eso por ti. Esa lujuria que sentías por esa amante, vas a sentir asco. ¿Sabes qué me hizo a mí? Empecé a oler y a respirar olor a vagina día tras día. Sentía ganas de vomitar cuando comía. Si me tomaba una Coca-Cola, la quería vomitar. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo tuvo que transformar mis sentidos. Y todo lo que yo anhelaba lo hizo que lo aborreciera, para que yo dejara el pecado que no podía vencer. Él me escuchó un día que le dije: sálvame de mí mismo, Padre. Sálvame de mi pecado. Yo no puedo, ayúdame. Y Él vino y hizo exactamente eso. No hay nada imposible para Él. El corazón contrito y humillado, ese es el que Él escucha. Él habita en los corazones quebrantados. Y si tú te quebrantas, de verdad Él te escucha. Él viene por ti y te salva de ti mismo. Tú eres tu propio enemigo. Y todo el tiempo vienen aquí cobardes a decirme: no, es que el diablo me arrastra. Mentiras, tú te arrastras. Eres el perro que vuelve a su vómito. No fingas. A Dios no le engañas. Si realmente quisieras ser libre, el Hijo vendría por ti, te haría libre. Y acuérdate bien que el Hijo es el que se queda en la casa para siempre. El esclavo no. Sigue siendo esclavo de la ley, sigue siendo esclavo del pecado. El infierno te espera. Dios te va a sacar de su casa. Tú perteneces al templo santo de Dios, la casa de Dios, el templo de Dios, el cuerpo de Cristo. ¿Acaso no entendéis que vosotros sois el templo de Dios? Un poco de levadura leuda toda la masa. Si nosotros no tenemos la fortaleza de cambiar un hermano, hay que sacarlo para que no arrastre a otros. Pero primero la ley nos manda a traerlo y a exhortarlo con amor y paciencia. Quiero que leas conmigo Timoteo. Esta es una advertencia, porque muchos de mis hermanos no saben cómo proceder. Sí, van a haber pecadores. Sí, van a haber necios. Sí. Pero ¿sabes qué? No cometas el mismo error que yo. Vete a 1 Timoteo 4. Creo que es ahí. 1 Timoteo, 2 de Timoteo 2. 2 de Timoteo, capítulo 2. Dice: versículo 16. Mas evita profanas y vanas palabrerías. Hermano, ¿qué significa eso? Deja de hablar con esa boca sucia, tonteras. Guarda tu boca. Vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales pone 2 ejemplos. Himeneo y Fileto niegan la resurrección, o dicen que ya se efectuó la resurrección. Dice, versículo 19: conoce el Señor a los que son suyos, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Te hace llamar cristiano?
¿Te hace llamar cristiano? Te queda muy grande el nombre. Cada vez que dices que eres cristiano y te agarran en pecado, manchas el nombre de Cristo. Apártate de la iniquidad si clamas a Jesucristo como tu Señor. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para uso honroso y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. ¿Quieres ser instrumento de honra o instrumento de deshonra? ¿Quieres ser plato o nica? Elige. Santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Versículo 22. Huye también de las pasiones juveniles. Ahí creo que todos sabemos lo que es eso, ¿verdad? Y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Todo tiene que ver con lo que te acabo de leer, ¿verdad? Si bebe o no bebe, si fuma o no fuma, si come cerdo o no come cerdo, si guarda el sábado o no... Tonteras. A libertad fuimos llamados. No deshagamos la obra de Dios por bebida y comida o por días de fiesta o por días de descanso. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. No es con contienda que corriges, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, o sea, aguanta, paciencia, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Una vez más te pregunto, si tú estás en un ejército y tienes a tu enemigo en la mira, ¿jalas el gatillo o lo convences que se una a tu equipo primero? Cada uno de estos hermanos, anden o no anden en santidad, tengan o no tengan la verdad, son almas compradas con sangre por el Cordero. Y si tú amas a Dios sobre todas las cosas, no deshonras la sangre que Él derramó, sino que procuras que dé todo el fruto posible, porque Él viene por frutos. No viene por excusas y no viene a pedirte tu opinión. A ver, hermano Fausto, ¿quiénes crees que deberíamos de llevarnos en el rapto? No, el juicio viene por mí también. Yo debo velar por mí mismo. Y cuando yo me paro aquí, tengo un precio caro que pagar. Temor reverente de Dios, si no te advierto lo que viene. Porque me convierto cómplice del mundo. No puedo ocultarte la verdad. Juicio viene. Procura con temor reverente y temblor de Dios caminar en santidad y en rectitud, pero no juzgues a nadie. Procura tú cambiar a los demás con tu ejemplo. Velad por vosotros mismos. Velad por tu propio caminar. Yo no te voy a juzgar a ti, ni tú me juzgues a mí, porque cuando venga el juicio, nadie estará ahí para defenderte. El acusador será quitado y caerá a la tierra. Jesucristo se quitará del trono de Dios como tu defensor y abogado y tomará su lugar frente a los ejércitos del Señor, con que vendrá a juzgar la tierra. Así que el tribunal de Cristo, ¿quién es el que te va a juzgar? Cristo y sus ángeles. Léelo en Eclesiastés donde dice, no le digas al ángel que fue un error. Cuando tú prometes, cumple, porque todo lo que hablas queda escrito. Y Jesús te lo advirtió, de cada palabra que el hombre hable, tendrá que rendir juicio, rendir cuentas. Así que cuando tú estés frente a Cristo, cada vez que acusaste a un hermano, ahí quedará escrito. Y con la misma vara con que mediste a tu hermano, tú serás medido. Así que no importa quién sea, no importa qué tan desfachatado y cuco y apestoso y sucio ande, tú vienes y lo restauras. Porque el ministerio de Cristo es el ministerio de la restauración. El pábilo que humbea no lo apaga, lo enciende. Y la caña cascada no la quiebra, la endereza. Y tú tienes que tener el mismo corazón, el mismo espíritu. Y el espíritu de adopción. Porque tú fuiste adoptado. Siendo enemigo de Dios, Cristo compró con su sangre tu alma. Y te dio el espíritu de adopción para que digas, Abba, Padre. Así que tú también debes adoptar a alguien, traerlo a tu casa. No importa que te juzguen tus parientes y tus hermanos y tus amigos, no importa. No puedes violar
la ley de Dios, de amar a tu prójimo. Y Santiago te dice cómo se define el amor. El que ama a su prójimo no lo deja pasar necesidad. El que ama a su prójimo se lo demuestra, así como un hijo. Yo veo a padres inhumanos que cómodamente sus hijos están aquí en las calles durmiendo bajo la lluvia. Y les pregunta, pero señora, yo ahora le dije, pero él no hace caso. El precio que esa mujer y ese hombre van a pagar. Pero si no hay buenos padres, nos corresponde a nosotros, como ejemplo, como cristianos, ser padres para ellos. Una vida o dos que cambies, basta. Mira que Jesús viene por frutos, no por excusas. ¿Qué frutos le vas a dar? Tu Biblia marcada, eso no es un fruto. Tu título de instituto bíblico, ese no es un fruto. Tu gafete de la iglesia cristiana de la Santa Redención de no sé qué cosa, no sirve para nada. Eso es carne. Cristo viene por frutos, frutos del reino. Dáselos o pagarás el precio. Sé bendecido en el nombre de Jesús. Amén.